Buenas tardes, tengan todos ustedes. Tengo la suerte de que me invitaron este año a hacer una presentación de un trabajo que de alguna manera bueno, está en proceso. Es un trabajo que es como un trabajo de vida. Yo soy antropólogo social y musicólogo, y me he dedicado los últimos años, ya un buen rato, a la etnomusicología, y dentro de la etnomusicología me ha interesado mucho la aplicación de la teoría y de la disciplina a actividades prácticas, ¿no? Y por eso he llamado la etnomusicología como una ciencia aplicada, porque si nos remontamos a la historia de la etnomusicología, pues nos daremos cuenta que todos los investigadores que han hecho de alguna manera lo que se llamaba folclore musical, pues eran investigadores, ¿no? Desde, digamos, el siglo XIX tenemos músicos, compositores que están muy interesados en la música mexicana, en las sonoridades, en las particularidades de lo que era la música de las regiones de México, inspirados obviamente en esta ideología de construcción de la nación. Entonces tenemos, pues, no sé, Ituarte, Lizaga, Gómez, músicos que compusieron mucha de su música con motivos mexicanos, de música popular mexicana. Y bueno, más contemporáneo, pues la música de Manuel M. Ponce, ¿verdad? Pero digamos que todos estos antecedentes son importantes porque era, pues, una conciencia de la importancia de la música como como un símbolo identitario. Entonces lo que se buscaba era un poco eso, ¿no? Nuestra nación, ¿no? El proceso de construcción de la nación. Desde luego que en el siglo XX, después de la Revolución, pues todavía con mucho más programático, se da un proyecto desde el Estado de construcción de la nación, de la identidad nacional, y empieza a haber desde la Secretaría de Educación Pública un proyecto aplicado de conocimientos sobre música, aplicados a una idea de construcción de la nación. Entonces, ustedes, bueno, ya eso es parte más de nuestra historia contemporánea, moderna. Pensamos en la fundación del Instituto de Bellas Artes, de Carlos Chávez, Moncayo, Luis Sandy, Salvador Contreras, Blas Galindo. Toda esa música la hemos escuchado, y pues se deriva del intento de ellos de hacer investigación sobre las músicas de México y utilizar el formato orquestal para musicalizarlas. Entonces, de algún modo, pues tenemos mucha historia. Yo, como etnomusicólogo, pues acudo a esa historia. Sabemos muy bien que tanto la antropología, en México en particular, está muy vinculada a la historia. No podemos hacer antropología sin historia. De hecho, Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Estamos juntos. Entonces, es muy importante esa perspectiva. Y los investigadores, digamos que eran folcloristas como Vicente Mendoza, Saldívar, perdón, pues empezaban ya con una formalidad más como investigadores, ¿verdad? A tratar de hacer un discurso sobre la historia de la música de México, y como académicos. Entonces, digamos que estamos hablando de los años 40, 50, y hasta que aparece
sustituye la palabra de folclore musical o folclore nacional, la palabra de etnomusicología a finales de los 60, que ya se da por influencia un poco de la Escuela de Etnomusicología Norteamericana, y digamos que se formaliza un poco eso, ¿no? Tenemos una figura muy importante dentro de la etnomusicología, que es Thomas Stanford, que murió el año pasado. Él fue una persona central en la investigación etnomusicológica por el énfasis que ponía en las grabaciones de campo y situar la música en su propio contexto. Entonces, esa fue una de sus aportaciones centrales, ¿no? Que con el espíritu antropológico, primero hacer trabajo de campo, ir a hacer las grabaciones en sitio, no traer tanto a los músicos a la Ciudad de México, sino grabarlos en el lugar, en el contexto sonoro de donde se escucha esa música, y pues hacer un poco de investigación sobre los músicos, sobre sus prácticas, en fin. Entonces, él, digamos que sentó las bases de lo que es la etnomusicología moderna. Y bueno, pues desde mi punto de vista, como investigador que me he dedicado a trabajar las tradiciones en Oaxaca, pues me doy cuenta que el estudio de la música me ha llevado al estudio de los sistemas de educación musical en el Estado. Y en particular, en este Estado se ha dado, por la configuración social del Estado, por la configuración de su territorio, por la configuración de sus tierras comunales, han conservado pues la organización social que ustedes ya seguramente conocen. Son 570 municipios, que son la mitad de todos los municipios de México. Entonces, la fragmentación política es impresionante, y dentro de esa fragmentación política, pues la organización social de células, ¿no? Que lo que pensamos hoy en día en que las pequeñas células son las que mejor funcionan, y efectivamente la organización social en los pueblos, no en todos, no hay que idealizar, pero en muchos de los pueblos, la organización social para la música, para hacer música, es algo que se ha conservado desde la época colonial. Entonces, esa herencia se refleja mucho en lo que es la música de bandas. La música de bandas está inserta dentro de un sistema de incorporar a los niños, a los jóvenes, a lo que son las obligaciones sociales del pueblo. Y eso implica pues que su primer tequio es aprender a tocar el clarinete, aprender a tocar la tarola, o en fin, y hacer servicio comunitario. Y así incorporarse a su comunidad como un servicio social, ¿no? Un servicio a la comunidad. Entonces, digamos que este comentario es simplemente para decir que en mi formación, en mi experiencia como etnomusicólogo, pues la observación de la aplicación de mis conocimientos hacia la educación musical, pues ha tenido una gran relevancia. Ahora les voy a platicar un poquito de este proyecto, que lo llamé Somos Negros de la Costa. Haciendo alusión a una canción que se llama Soy el Negro de la Costa, que lo grabó Moedano en los años 60, y en el cual con fondos de la Academia Británica pensamos en hacer investigación, acción, y realizar talleres de música en una región que es la Costa Chica de Oaxaca, y pues trabajar con niños y jóvenes. Estos en el 2015, finales del 2015-2016, iniciamos este proyecto. Si quiere podemos pasar unas
la primera para que puedan ver rápidamente. ¿Sí? Hicimos 3 talleres de 3 semanas cada uno, entre 2015 y 2016, y acudieron alrededor de 30 niños a cada uno de los talleres. Invitamos a la comunidad. Este fue hecho en Santiago Llano Grande, La Banda, que es uno de los pueblos afromexicanos en la costa chica de Oaxaca, y tuvimos la gran suerte de que la comunidad estaba muy bien organizada, o sea, tan bien organizada como un pueblo de la Sierra Norte, por ejemplo, de la zona zapoteca o de la zona mije, que era pues, realmente una joya, porque visitamos otros pueblos de la costa donde están muy fragmentada la organización y donde la unidad familiar no existe. Una situación muy, muy penosa. Pero en este pueblo, las autoridades, los padres de familia, están bien organizados, y pues eso facilitó mucho el trabajo, porque pues los niños estaban bien enfocados, los padres ayudaban a sus hijos en lo posible, las escuelas nos facilitaron los espacios, las autoridades nos facilitaron las comunicaciones para realizar el proyecto. Entonces fue una experiencia muy feliz, pero que nos dimos cuenta que sin la comunidad no lo hubiéramos podido llevar a cabo. Entonces, los participantes fueron 30 niños, pero también al proyecto agregamos una variable importante, que fue considerando que la población afromexicana desde hace alrededor 20 años en la región ha habido un movimiento de lucha por los derechos de la población afro en México, y que aquí hay organizaciones importantes que hoy en día pues han logrado un cambio importante en la Constitución, en el artículo 2, en el cual ya se reconoce a la población afromexicana como parte de la población y de sus derechos como población específica, ¿no? Su identidad como población afromexicana, así como como hablamos de la población indígena, la población afromexicana se identifica cultural y étnicamente. Entonces, pues dentro de ese contexto político nos pareció que era importante hacer un proyecto musical que empoderara a los niños y los hiciera conscientes del valor tan importante de la música y de su música, de sus géneros musicales, ¿no? Como el merequetengue, como la chilena, como el corrido, y trabajamos con esos materiales, trabajamos con esos géneros, con esa música. La siguiente, por favor. Trabajamos 3 ejes en el proyecto, que fueron revitalización, preservación y creatividad, ¿no? Entonces, en la revitalización reintrodujimos un instrumento que es el bajo quinto, con el cual se tocaban las chilenas y los sones de artesa. También trabajamos con el violín, que también sí existen violinistas todavía, pero son muy pocos. Y con un instrumento que es la tarimba, que es una percusión con un arco con una cuerda. En cuanto a preservación, pues trabajamos lo que es el repertorio de la región, y en lo que se refiere a creatividad, lo que hicimos fue que, como invitamos a 2 músicos africanos, que fue creo que fue muy afortunado, porque precisamente dentro de este proceso de politización de conciencia sobre las raíces afro, nos dábamos cuenta que pues es una idea muy, muy vaga la que tiene la gente sobre su ascendencia africana, y desde luego pues la historia de la población afro generalmente es una historia de cimarronería, donde pues no, digamos, la filiación
es muy difícil de determinarla. Pero nosotros, sin buscar una definición específica digamos, de dónde viene la tradición afromexicana, que realmente está hecha aquí en la comunidad, nos pareció interesante traer músicos africanos para que los conocieran y conocieran su tradición. Entonces, trajimos a Lassana Diabate y a Hawa Diabate, que son parte del trío Dakali, si ustedes tienen la oportunidad de escucharlos en YouTube. Y hicimos un intercambio musical y hicimos mezclas de música entre la tradición mandé y la tradición de la costa. Asimismo, bueno, al final del proyecto, en el tercer taller, produjimos un disco que está aquí a la venta, que es este, y que llamamos Afro Oaxaca, Forontó, que quiere decir Chile, en la lengua bámara. Tiene una portada de Francisco Toledo, que nos hizo antes de morir el favor de regalar para el disco. Le gustó mucho el proyecto a él. Y que está a la venta ahora que terminemos si lo quieren comprar. Ese fue uno de los productos. Y otro producto que para mí me pareció muy importante fue que el proyecto, en lugar de hacer un libro, hiciéramos una página. Entonces esa página la voy a mostrar a ustedes, que es el siguiente. Esta es, digamos, que la portada de la página, que es www.somosnegrosdelacosta.org. Y esta es, digamos, la portada con el temario de lo que trae lo que está en la página. Como pueden ver, tenemos... ¿Cuál es el de la luz? El del medio. Entonces tenemos una descripción del proyecto, aquí le pueden picar. Luego tenemos ahí música y danza, que es una explicación con un texto de los materiales con los que trabajamos, los talleres, todo esto hay video. Entonces los 3 talleres se videaron, entonces todo el material está en video. Hicimos con la BBC, hicimos un programa sobre la identidad afromexicana, entonces también la BBC nos permitió meter ese programa dentro de la página. Tenemos un texto sobre historia y sociedad, que es un poco parte de la investigación inicial que se hizo para conocer históricamente a la población afromexicana. Aquí se reúnen 5 documentales que son parte de la investigación misma. Cuando nosotros estábamos trabajando el repertorio para los talleres, pues conocimos la música de cerca, conocimos las danzas de cerca, sabiendo que íbamos a utilizar ese material, y al mismo tiempo hicimos entrevistas y videamos a las gentes que realizaban estas danzas. Entonces hay varios documentales que ustedes pueden consultar, y finalmente el disco tiene pues fragmentos de la grabación que hicimos. Entonces pensamos que era un producto en el cual tenía una aplicación, no solamente, o sea, que había una difusión de manera distinta de un producto académico. Desde luego, pues es muy diferente a un libro, pero en la música pues es, digamos, un medio perfecto, ¿no? Entonces el siguiente. Entonces aquí tienen ustedes todos las imágenes de los talleres que ustedes le pican, y entonces hay fragmentos de todos estos talleres que se dieron. La siguiente, por favor. Aquí están los documentales que ustedes pueden también consultar. El que vamos a ver ahora es el documental de Somos Negros de la Costa, que es la síntesis del proyecto. Vienen los textos. Aquí lo que se trató de hacer es un poco... son interactivos estos, para darle un poquito de gracia desde el punto de vista del diseño. Y pues viene un texto que
con fuentes, que me parece que es útil. Entonces tiene el elemento más cerca de lo académico en el sentido formal. La siguiente tiene también una historia con sus diferentes capítulos, no muy larga tampoco, pero suficiente información sobre la población. Siguiente, por favor. Viene aquí también el programa de radio. La siguiente. Vienen unos fragmentos del disco. Y creo que es todo, ¿verdad? Ya es todo. Bueno, entonces, ¿alguien me puede dar la hora? ¿Ya es la media? Bueno, voy a seguir unos 10 minutos más. Bueno, pues en mi práctica creo que es muy importante ligar la parte aplicada de que todos los conocimientos puedan ser vertidos en un producto que tenga una aplicación inmediata. Y desde ese punto de vista, mi trabajo se ha enfocado sobre la educación musical. En proyectos anteriores yo he hecho con grupos grandes de etnógrafos un proyecto que hicimos en el 2011 que se llamó Etnografías de las Culturas Musicales en Oaxaca, financiado por la Secretaría de las Culturas y por CONACYT, y donde la intención era identificar culturas musicales específicas dentro de Oaxaca para hacer un diseño de política pública. De modo que cuando había apoyos a la Sierra Norte, los funcionarios supieran qué tipo de música se toca ahí y cuáles son las necesidades de esa música y cuál es la dinámica. Lo mismo en la costa, la zona de la cultura musical de la chilena o la zona del sonismeño, que tienen dotaciones musicales distintas, que tienen dinámicas distintas. Y digamos que todas esas etnografías estaban enfocadas hacia orientar la política pública. En este caso, fue directamente en este proyecto, pues fue directamente formar a niños, hacerlos, vincularlos a la música de una manera directa, trabajando con sus propios repertorios para que se sintieran cómodos, melodías que ya conocen, entonces al tocarlas en la guitarra o al tocarlas percutivamente o tocarlas en el balafón, pues era mucho más fácil para ellos. Y así fue como se desarrolló. Tenemos pensado, estamos buscando fondos nuevamente de la Academia Británica y de los fondos del Consejo Británico, para hacer una continuación y crear una orquesta. Ya tiene nombre, como buen mexicano se le pone nombre primero y luego se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces se llama la Orquesta de la Costa. Entonces el objetivo es que ahora no vamos a trabajar tanto con niños, aunque se va a trabajar con niños, pero vamos a seleccionar de los talleres generales, vamos a seleccionar a 7 en 4 diferentes pueblos. Vamos a trabajar en Guerrero y en Oaxaca y vamos a intentar trabajar con músicos para que sean maestros y puedan ellos transmitir su música con una metodología, con una pedagogía. Y finalmente formar una orquesta. Una orquesta que va a ser muy diferente a la Orquesta Esperanza Azteca. Una orquesta que tiene que ver con las tradiciones locales, una orquesta que tiene que ver con las dotaciones locales, y que a lo mejor como ejemplo podemos convencer a la Secretaría de Educación Pública que si da apoyos a la Esperanza Azteca, pues dé apoyos a la formación de orquestas que tengan que ver más con la realidad específica y local de los músicos y de los aspirantes a músicos. Entonces, digamos que esto que van a ver ustedes es como una inspiración para ese proyecto que estamos haciendo la gestión económica, pero que ya tenemos muy detallado el diseño de este. Entonces, pues solamente me queda, espero que les guste y vamos a
a transmitirlo, a proyectarla. Y sí. Soy el negro de la costa, soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, no me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la sal, sin que se moje la riata. Ok amigos, continuamos en la programación habitual aquí en la 91.5. Te informamos, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santiago Llanorande le informa a todos los jóvenes, niños y adultos que participan en el taller musical el día jueves 8 de octubre del presente, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y el día sábado 10 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el lugar que fue impartido el curso anterior, ya que contaremos con la presencia de la marimba africana, balafón y personal reconocido en el arte musical. El proyecto Afro-Mexican Musical Youth, Roots, Creativity and Community, que en español le llamamos Somos Negros de la Costa, es una iniciativa musical de talleres de música dirigido a niños y jóvenes de la Costa Chica de Oaxaca, en el pueblo de Santiago Llano Grande, La Banda, en la cual participaron en 3 talleres distintos el año 2015 al 2016. Y participaron músicos mexicanos tradicionales y músicos de Mali de la tradición mandé. Cuando surgió esta beca de la Academia Británica que nos dio eso para colaborar con un etnomusicólogo de aquí, que es Sergio Navarrete, de ICER, y conmigo como parte de la Universidad de Londres, mi idea era cómo explorar la raíz africana dentro de la música mexicana a través de los niños, talleres con niños, pero con la presencia de un músico maliense.
Es un proyecto que está basado en 3 ejes principales, que son los ejes de rescate, de preservación y de creación musical o intervención artística. Digo de preservación porque se ha trabajado con el repertorio local que los niños conocen, que son los merequetengues, que son los corridos, que son las chilenas, y con este repertorio se les enseñó a tocar su propia música, lo cual pues facilitó el proceso. Al mismo tiempo se trabajó con el repertorio de la tradición mandé y se estableció un diálogo que se refiere precisamente al otro eje, que es el eje de la intervención o de la creatividad, en la cual el diálogo entre la tradición mandé y la tradición de la Costa Chica fue pues muy fértil, ¿no? Buscando acompañamientos, patrones rítmicos semejantes con lo cual logramos montar un repertorio. Mencioné también que es el eje del rescate. ¿Por qué rescate? Porque utilizamos instrumentos que ya se habían perdido en la región, pero que antes se tocaban, como es el bajo quinto y el violín, ¿no? Que eran un dueto que se utilizaba mucho para tocar las chilenas, y se reintrodujo estos instrumentos y los niños aprendieron a tocarlos. Asimismo, utilizamos otros instrumentos que se utilizan para algunas de las danzas emblemáticas de la identidad negra de la costa. Como es la tigrera o el bote, que lo utilizamos como instrumentos percusivos, la charrasca, la guacharasca también, el cajón, que son del conjunto de Artesa. Entonces, pues creo que fue una experiencia muy rica para todos y sobre todo para los niños. Mane musoye nana triba, Sunjata bade musoye nana triba iduni badenya, la walisi mojata bade musoye nana triba. Bon, d'abord je me présente, encore Fodé Lansana Diabaté, griot, musicien de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali. La rencontre musique ouest-africaine et particulièrement la musique des griots et musique traditionnelle Waraka. Moi je pense que j'ai eu beaucoup de sentiments puisqu'il y a eu des ressemblances entre la musique ici et la musique du Mali. Cuando hay fiestas así que llevan música de viento, me gusta ver los bateristas, los trompetistas, todo tipo de instrumentos, y también cuando son las tradiciones del pueblo que se festejan los días de muertos, también me gusta ver cómo tocan los instrumentos.
D'abord, puisque la musique, quand tu arrives dans un pays, tu entends la musique de ce pays, d'abord tu essaies de connaître le temps. Yo estoy muy contenta de este taller porque viene a lo mejor a explotar lo que en sí ya uno sabe que tienen nuestros niños, ¿no? Nuestros jóvenes. Siempre decimos que la gente negra o la gente de la costa trae la música o el ritmo por dentro, ¿no? Y a veces como que necesita a lo mejor un empujoncito o una ayudadita de alguien que sabe o que al menos ha tenido más experiencia en el mundo de la música. Y esto yo creo que fue eso, ¿no? El empujoncito, el explotar lo que ya los niños, los jóvenes tienen, el como decirle, sí es cierto, eres músico y lo traes y créetela. Nos enseñaban cómo tocar la guitarra. A mí no me enseñaron cómo tocaban violines, pero sí escuchaba percusiones. La convivencia con los compañeros. Yo no era mucho de así andar con mucha gente. La verdad sí me pongo muy nervioso yo. Y desde el primer año que estuve ya me fui soltando un poco. Ya los nervios ya no me consumen totalmente. Pero sí, fue una de las cosas que aprendí yo a ella. A soltarme, a no dejar que los nervios me coman, porque poniéndome nervioso yo me olvidan las cosas. Sí. Y con el maestro Pablo, él me enseñó a concentrarme, a tener el tiempo en la cabeza para estar haciendo los toques, pues. Sí. Pues el maestro fue comenzando por lo básico, enseñando unos ritmos no tan difíciles y así fue incrementando el grado de dificultad hasta que comenzamos a tocar canciones. ¿Y sigues practicando tus piezas? Algo. ¿Sí? Pero con otras músicas. Ah, sí, está bien. O sea, sirve para otras. Ah, muy bien, los acordes. ¿Qué acordes aprendiste? Re, la, sol, re mayor, mi 7 creo. Y el sol mayor también. ¿Y cómo se sienten tus manos? Al principio un poco de dolor porque como nunca la había tocado y ya después pues un poco me fue acostumbrando. Sí. Aprendí a tocar el djembe, el cajón, el bote. Aprendíamos sobre ritmos de canciones relacionadas con la costa, que son las canciones por lo tradicional que nos identifican a nosotros como costeños. Pues aprender más de la música y de la historia, de cómo se fue creando los instrumentos y por qué se hicieron.
princesa de Mali, Nana Tribal, hermana de Sundiata, Nana Tribal, hermosa princesa, Nana Tribal, mujer valerosa, Nana Tribal. Silencio Corazón, Oaxacao, Silencio Corazón, Chocofé, El Poquilín y otras, pero ya no me acuerdo. Yangata. Pues que vinieran de nuevo para que otros chavos se puedan integrar y pues así podamos aprender otro poco. ¿Y qué opinión tienes tú del taller? Que está más bien, prefieren mucho jugar que el taller porque piensan que es aburrido, pero a lo contrario, el taller es más bonito que jugar. Oaxacao, Oaxacao, música de tradición. Oaxacao, Oaxacao, Afro-México es la nación. Oaxacao, Oaxacao, música de tradición. Oaxacao, Oaxacao, Afro-México es la nación. Yogori, yogori, fue yogorile. Música de tradición. Yogori, yogori, fue yogorile. Afro-México es la nación. Grabando. Acabo de llegar, que ni cantar he podido. Ganas de llorar me dan, de ver lo que ha sucedido, de ver lo que ha sucedido. Le dije a mi corazón que suspire y que no llore, que si tú ya no lo quieres, no faltará quien lo adore, no faltará quien lo adore. Silencio corazón, deja de llorar, que el alma mía me duele, bien de mi vida de tanto amar, bien de mi vida de tanto amar. Me miri la yarabila, me beñamina, me be llorola, me casi la yarabiko, 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 yarabiko.
Si les gustó la música, voy a estar afuera y los discos están a la venta. La música que escucharon es la que se grabó. Y pues espero que poder platicar afuera porque ya nos tenemos que ir. La siguiente presentación es ahora. Gracias. Gobierno de México.